Hola a todos, comadres, compadres, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Esto es Enredados Podcast y bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo mes, es decir, una nueva temática. Entonces, pues nada, bienvenidos a todos. Gracias por escucharnos, a quienes nos escuchan desde Spotify, a quienes nos escuchan desde YouTube o desde cualquier otra plataforma de podcast. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos un capítulo muy chévere, de un tema muy chévere. Y pues nada, como siempre, está Miguel acompañándonos de manera leal siempre. Hola, ¿cómo están? Sí, obviamente, siempre toca estar en la juega para ver la raya, como se ve. Chévere estar acá y animado de saber qué es lo que viene, qué vamos a hablar hoy y también a la expectativa de que les guste. Exacto. Entonces, pues nada, para que entren como en contexto del tema de hoy. Hoy vamos a hablar de muchas cosas que son una gran cosa y es la intimidad, el erotismo, la sensualidad y todo esto que en las narraciones a veces es súper vertiginoso. Tenemos hoy dos lecturas de dos mujeres impresionantes, una mujer colombiana y una mujer brasilera que, bueno, nos hacen explotar la cabeza realmente. Entonces, nada, creo que ya podemos empezar. Esta vez va a empezar Miguel presentándonos el cuento que trae, que es Olor de Pilar Quintana. Y bueno, Miguel nos va a contar más sobre eso. Listo, bueno, el cuento, sí, como ya dijiste, se llama Olor de Pilar Quintanes, está en el libro de cuentos de Caperucita se come al lobo, que es un libro medianamente reciente, como el 2019 por ahí. Y este cuento, bueno, así como a grosso modo, va de una mujer que es escritora, escribe cuentos, está como en una feria del libro y curiosamente está alojada en un hotel y ahí conoce a un tipo en el restaurante de ese hotel. Este tipo se llama Miguel, también es escritor, se da cuenta a lo largo del día, pero tiene una característica particular y es que huele, ¿no? Huele a sobaco, prácticamente a sudor. A lo largo del día ella tiene una jornada en donde se ve involucrada con este tipo. Tiene como una conversación de literatura en donde hay presentadores, está él, se da cuenta de que él escribe ensayo y después ella se encuentra con unos amigos, con Ricardo, creo que se llama Ricardo Antonio. Uno de estos amigos conoce al tipo, este lo invita a comer prácticamente por la noche. Él accede, van al restaurante, se da cuenta ella que el tipo es como muy, no sé, como muy rico en el sentido muy burgués, tiene modales, come sin afán, anda con un suéter cuello tortuga como muy intelectual y demás. El caso es que en esa comida ella se da cuenta de que hay como una tensión entre los dos, ¿no? Como que hay un feeling, pero también a su vez ella se da cuenta de que muchas personas, muchas mujeres sienten atracción por el tipo, pero todas al final dicen como, "Ah, lástima que huele, ¿no?" Y ella es como, sí, sí, qué lástima. El caso es que se devuelven al hotel después de comer y en el ascensor ella dice que va a ir a fumar a la terraza. Miguel dice que también va a fumar, se despiden de los otros dos amigos, llegan a la terraza, como que medio charlan, fuman y empieza la escena candente, empieza la escena picante, porque sí, empiezan a besarse, bajan a la habitación de ella en el hotel y mantienen relaciones. Pero es curioso porque en ningún momento ella accede a que el tipo le dé placer. Es decir, como que ella es la que en realidad le hace sexo oral a él y él siente el placer. El final es muy curioso porque después de que el tipo se viene, ella se sube a su pecho y empieza a olerle la axila. Ese es el final. Entonces, ahorita estábamos hablando con Juana y yo este cuento ya lo he leído, con esta vez yo creo que son como tres, cuatro veces que lo he leído. Y yo digo, chévere, chévere que la exploración de este fetiche de alguna forma, pero presiento que está esbozado, en realidad no está como llevado a otro tono, es decir, como que se insinúa hasta el final lo que quiere contarte el fetiche. Y yo digo, parce, ese cuento se presta para más. Entonces, no sé, por ese lado me parece que es curioso porque de hecho este, al igual que Donde estás corazón, también habla como de una atracción, de una desviación sexual prácticamente, podría decirse desviación, fetiches, fetiche, pero
lo que digo, a mí me gusta, sí, pero puede llevarse un poco más al límite, ¿no? Como explorar un poco más. No sé cuáles fueron tus impresiones, Juana. Bueno, pues sí, Miguel nos contó todo el cuento porque es así, o sea, sí, sí, siento tu cosa de que es un esbozo. Yo también ya lo había leído. Este es un libro de cuentos de, ella lo sacó antecitos de la pandemia, o sea, como a principios de 2020, y por eso no tuvo tanta repercusión, pero tampoco tuvo tanta repercusión porque lo que pasaba y lo que me pasó con Caperucita se come al lobo, o sea, el libro de cuentos en general, es que todos los cuentos se sienten como por encima, como las primeras versiones de, ¿sí? Entonces, sí siento que es un cuento que podía prestarse para más, que es un cuento como muy rápido, muy anecdótico. Igual, el otro día estaba pensando que hay muchos libros de cuentos que uno siente que están como incompletos, en el sentido en que uno dice como este cuento sobra o este cuento no está causando un efecto en mí, como quisiera que un libro de cuentos hiciera, ¿no? Olor igual es de los cuentos que se destaca dentro de Caperucita se come el lobo. Y esta vez me pasó una cosa muy interesante porque yo tengo el libro, pero esta vez no leí el cuento, sino lo escuché, que fue una experiencia más interesante aún porque quien lo leía era una chica paisa, entonces es muy rico escuchar ese cuento con esa voz paisa porque ella hablaba así susurrado y lo leía súper bien. Entonces como que yo decía, mi erotismo hacia dónde está yendo, el erotismo de este cuento hacia dónde está yendo, porque la primera vez que lo leí fue como, ah, sí, le gusta olerle la axila al man. Ok, pero esta vez como lo escuché se sentía rico de escuchar. Entonces sí siento que es un esbozo, pero también siento que Pilar Quintana logra retratar algo que nos pasa mucho a las mujeres, y es eso que tú mencionabas, que decían, ay, a todas les parece atractivo, pero si cuando se dan cuenta del olor se espanta. Y ella no se espantó, precisamente era eso lo que más la atraía, porque lo interesante es que todos los olores de, de este cuento son desagradables, es decir, nunca te va a decir como huele a colonia, huele a algo rico, no. Siempre es como huele a axila, huele a sudor, huele a chucha, como decimos aquí en Colombia. Entonces, es como muy interesante eso. Yo me fui por el lado de la biología, yo amo mucho la biología y entonces estaba pensando que el olfato es el primer sentido, como uno de los sentidos principales y el primero para llegar a la memoria. Ya veíamos en Proust, ¿cómo se llama ese cuento? No me acuerdo, creo, no me acuerdo, pero Proust usa el leitmotiv de las magdalenas, del olor de las magdalenas para recordar su infancia. Y aquí tenemos también como el efecto del olor, entonces es como muy interesante que use ese sentido, porque en el erotismo casi siempre se usa el sentido de, bueno, la visión o el sentido del oído. Entonces es muy interesante que ella lo haga. Obviamente Pilar Quintana aquí se nos va con un montón de referencias, también haciendo gala de sus participaciones en las ferias de libros internacionales, porque ella ha participado mucho, y también porque menciona a Rubén Fonseca, que es una persona que escribe el erotismo como por ahí, o sea, es un erotismo más violento, un erotismo más oscuro, más... em, gótico, por decirlo así. Entonces, como que se va por ahí y por esa línea se va como todos los cuentos de Caperucita se come al lobo, como por eso de lo sórdido. Es un erotismo que si lo ponemos así en palabras, es más sexual que sensual. ¿Sí me van a entender? Es más crudo que romántico, cosa que vamos a tener en contraste con la siguiente lectura que se viene ahorita, que ese sí es un erotismo súper eh, sensual, melancólico,
que es como el que más me gusta, porque no sé, cuando leo esto siento que es como algo tan de la línea Bukowskiana que me fastidia, o sea, Pilar Quintana la hace re bien, porque escribe como mujer y como que en mi experiencia de mujer puedo sentirme identificada con eso, porque a mí también me gusta oler a mi novio y oler la axila de mi novio, y creo que a todas las mujeres tenemos una cosa así de ya. Una cosa así de como el olor, nosotras somos muy olfativas. Entonces, como que me puedo identificar, pero igual lo que dice Miguel, o sea, podía ir más allá. Además que el cuento como que se revela por sí solo. Es como, este man huele a axila. Me gusta que huela a axila. Y al final es como, sí, me acuesto y mi placer no está en que él me toque o que él me haga sexo oral a mí o que me masturbe, sino olerle su axila. Entonces es como que nada, no te sorprende. Y en lo personal me gustan los cuentos que te pegan por sorpresa. Entonces, entiendo tu disgusto, Miguel. Sí, de hecho, ahorita tú estabas contando que escuchaste esta vez el cuento, ¿no? Y fue una experiencia distinta. Es por lo mismo de que ya lo escuchas, ¿no? Como que el placer o la sensualidad o este erotismo entra por la oreja y no por los ojos, por el código. Parece muy curioso eso. Pero sí, total, este cuento sí es transgresor totalmente, como que se habla de cosas que no se hablan, no se suelen hablar al menos en el tema, y por ese lado gana puntos, y todo ese libro es así, pero es insuficiente. Yo, me parece que lo que tú dijiste es totalmente acertado, en el sentido de que son borradores. Y que caga porque Pilar Quintana escribe re bien, o sea, en La Perra re bien, pero en estos cuentos algunos sí son bastante flojitos, la verdad, a mi parecer, que tocan el tema que no se suele tocar bien, pero sí suelen ser flojitos algunos. Hay uno que ese sí ya nosotros lo habíamos charlado tiempo atrás, que era el de violación, parce. No viene el tema, pero ese sí es completamente transgresor y es durísimo además. Y es corto incluso, más corto que este. La página de Word debe tener por ahí que unas 6 páginas, 7 páginas. Ese debe tener unas 4. Pero todo ese libro de Caperucita se come al lobo sí habla como el tema de la sexualidad, pero desde otros puntos de vista. Y eso por eso gana puntos. Pero total, este cuento yo lo propuse de hecho porque lo recordaba de otra forma tiempo atrás y cuando lo releí para este capítulo sí fue como, he visto que lo hacen de forma más agresiva y mucho más sorprendente. Entonces no fue tanto el impacto con esta relectura, la verdad, pero bueno, son cosas que pasan. Uno se transforma en las lecturas, ¿no? No, la lectura en realidad no cambia, siempre sigue siendo la misma, es uno el que cambia dentro de ella. Y son cosas que suceden. Y ya teniendo en cuenta eso, y pasando al siguiente punto, que creo que este es el que en realidad nos va a tomar tiempo y del que tenemos como muchas ganas de hablar, porque esta noveleta que es la de Clarice Lispector, que es La obra de la estrella, ya la habíamos leído tiempo atrás, creo que incluso Juana ya debió haberla releído muchísimas, muchísimas veces, pero estamos a la expectativa porque siempre resulta sorprendente encontrar cosas nuevas, ¿no? Y de hecho, con esta relectura, a mí la verdad, yo voy a ser sincero, Juana, a mí la primera lectura no me gustó. O sea, a mí, o sea, yo entendí cosas y me gustaron otras cosas, pero habían unas que yo decía, parce, ¿para qué está esto? ¿Sí me entiendes? Como no entiendo, no entiendo. Y en esta relectura me sucedió lo mismo y siempre el problema conmigo, al menos de mi parte, va a ser con el narrador. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Eh, Primero, como para que es una sinopsis de la historia y como un contexto también de cuando fue escrita y todo eso. Así que adelante, Juan. Bueno, sí, como dice Miguel, este es mi libro de, de confort, o sea, mi lugar seguro de la literatura, Clarice Lispector, porque, bueno, contexto, yo amé durante mucho tiempo a Gabriel García Márquez y un día un profesor nos puso en la cara a Clarice Lispector con esta novela, o sea, es que fue la mejor decisión, porque Clarice Lispector tiene unos cuentos bellísimos, hermosos, pero nos puso esta novela y yo quedé en shock, porque la primera vez lloré, y la segunda vez lloré, y la tercera vez lloré, y la cuarta vez lloré.
Entonces fue como muy impactante leerlo otra vez, porque además, para los que no sepan, yo ya me gradué de creación literaria y este libro me acompañó desde quinto semestre, la clase del profe Sergio en recursos de la narrativa, no, en recursos, no, en paradigmas de la narrativa, y llegó conmigo hasta el final, o sea, con este cuento, con esta novela hice la tesis y bueno, ya son cosas que no van al caso, pero finalmente les voy a contar la sinopsis, cómo resumir La Hora de la Estrella. Primero, decirles chisme que La Hora de la Estrella es la última novela de Clarice Lispector. Ella la publica, creo que, si no estoy mal, en el 77 me parece. Sí, creo que en el 77, eh, al principio de año, y Clarice muere como hacia agosto, septiembre, entonces ya era como su final. Recuerdo mucho una entrevista que me encanta de Clarice Lispector, sí, en el 77 de Clarice Lispector, donde la entrevistan preguntándole por qué ella fue como una escritora del boom de la literatura, pero en Brasil, y más con sus cuentos infantiles que con los cuentos que escribía como, bueno, o las novelas que escribían y eran más maduras. Entonces a ella le preguntaban qué era lo que estaba escribiendo y ella hablaba de La Hora de la Estrella. Y recuerdo que cuando vi esa entrevista yo decía, marica, lo spoileó todo porque ella dijo, mira, al final se muere. Y yo, bueno, yo ya lo había leído antes, no era spoiler para mí, pero yo no, ya lo spoileó. Luego entendí que es que este libro es también imposible de spoilear porque tienes que leerlo. Es que es más, este libro es más una experiencia, ¿no? Entonces, este libro está narrado de una forma muy interesante. Hay un narrador que es hipostático, casi omnisciente, el narrador que odia a Miguel, porque este narrador básicamente se manda unas 20 páginas, 25 páginas de ensayo hablando sobre el trabajo de ser escritor. Y entonces todo esto es como un preliminar. Hágase la imagen de un escritor haciendo un ensayo sobre sentarse a escribir. Entonces está diciendo como, bueno, voy a escribir, ¿será de qué voy a escribir? ¿Será que escribimos de esto o sobre la muerte? Yo no creo en Dios. Bueno, es muy interesante el ensayo, pero obviamente tú quieres la narrativa, tú ya quieres ver qué es lo que está pasando, entonces sí se vuelve mamoncito. Para mí no, porque ahorita discutiremos eso, pero bueno. Y luego empieza ahora sí la historia. La historia va sobre una mujer nordestina llamada Macabea. Piensen que lo nordestino en Brasil es como provenir de una provincia, digan ustedes como en el caso de Colombia, no ser de Bogotá, sino venir como de un pueblito o de alguna zona así. Y Macabea, que es esta mujer, es nordestina y ella es muy fea, es un personaje que lo describen feo, grotesco, soso, es idiota, es estúpida, o sea, ya van a entender el efecto de estas palabras después. Y nos hablan básicamente de ella. Es como su biografía, se puede decir, porque va desde prácticamente su nacimiento hasta su muerte. Entonces nos cuenta su relación que tiene con la religión, la relación que tiene con su sensualidad, su pobreza. Cuando nos habla sobre un novio que ella llega a tener, olímpico de Jesús, que ella llega a tener, y este novio solo quiere una mujer que le dé estatus y se da cuenta de que Macabea no es esa mujer, entonces le termina, la echan del trabajo. A Macabea le pasan un montón de cosas, ¿sí? A eso me refiero en que esta es una novela bastante romántica porque es ese romanticismo de 1800 de los personajes sufren y sufren y sufren y sufren, pero lo más lindo de esta novela es el final de la novela, que es mi parte favorita, que yo siempre que lo vuelvo a releer, digo, "Ay, ya quiero llegar a esa parte", porque a Macabea le dicen, vea que te lean las cartas, eso te va a cambiar tu suerte. Y ella
tan estúpida y tan ingenua va y en las cartas le salen un montón de cosas preciosísimas para ella. O sea, le dicen, mira, tú te vas a casar y vas a tener toda la comida que quieras y vas a tener un esposo que te va a amar demasiado y vas a salir de la pobreza. O sea, le dicen de todo y sale esa lectura de cartas y un carro la atropella y se muere. O sea, lo recuerdo y lloro. De verdad, es que es la mejor novela corta que he leído porque son 70 páginas y menos las 25 del narrador echando su ensayo, pues son como 50 páginas. O sea, es una cosa muy corta de un efecto gigante. Hablamos de que cuando yo acabé esa lectura, esa primera lectura, me acuerdo que lloré mucho y en la segunda lloré mucho y en la tercera lloré mucho y en todas yo pensaba, lloro por la misma razón, pero en diferentes partes de la novela. Es decir, y a eso va mi recomendación. Yo digo que ustedes leen La Hora de la Estrella y eso les juro que les va a cambiar la vida, porque en mi caso, recuerdo cuando Miguel dijo, ay, a mí también me la pusieron a leer y a mí no me gustó. O sea, yo quería pegarle a Miguel. Y yo decía, en mi caso, yo me siento súper identificada. Además, les dejo un ejercicio. Si se han visto Betty la Fea, lean La Hora de la Estrella. De verdad, van a encontrar coincidencias razonables que les van a hacer fangirlear mucho más, que fue lo que me hizo a mí al principio fangirlear y luego ya cuando te metes como en este agujero de conejo ya es imposible salir. Entonces, no, es una novela preciosa, es preciosa, hace unas reflexiones filosóficas hermosísimas y a lo que vamos y por la razón por la que está en este capítulo es por la sensualidad de Macabea, por la sensualidad y el erotismo de esta novela. Dale, Miguel. Es que, bueno, ahí hablando ya del tema de la sensualidad, ahí es que yo lo leí con esos ojos, obviamente, pero encontré que tenía como muchas similitudes con otras cosas, pero con muchísimas, parce. O sea, yo buscaba momentos en donde Macabea tuviese como ese instinto de lo sensual, ¿no? Y las hay. Pero yo no sé por qué, parce, yo no sé por qué. Pero a mí me pasó que el punto cúspide donde más sensualidad hay es cuando ella está muriendo. No sé por qué me entró eso. Yo, o sea, bueno, en realidad yo estoy como medio analizando y puedo encontrar ciertas cosas. Y una de ellas es como todas las sensaciones que producen la situación. Porque uno, el narrador como que describe que hay sangre, ¿no? Y ella por primera vez se da cuenta de que tiene sangre, que ella que era pálida, que era casi que amarilla, se da cuenta de que también tiene esa sangre, pues. Y además la escena la cubre junto con la lluvia. Está lloviendo en ese momento y está viendo como una hierba verde, pero él hace énfasis en lo verde. Entonces, como tantos momentos de verde, rojo sangre, lluvia, como que esa humedad me hace sentir, no sé, sensualidad por lo mismo. Y además, hay otra cosa, y esto sí ya es muy explícito, el narrador dice que ella se pone en posición fetal, pero es una posición que es muy diciente, ¿no? Eso en conjunto, por eso yo digo, la muerte es sensual, weón. No sé, esa fue como mi conclusión en ese momento, pero asimismo como que hay muchas partes en donde entra la sensualidad, que son momentos precisos, pues. Pero no sé si tú también tuviste esa misma sensación que yo o fue cosa mía. Total. Para los que vienen de Instagram, se dieron cuenta que este fragmento que está narrando Miguel es el que yo leí, porque para mí es el fragmento más sensual. Es que tienen que tener en cuenta que durante toda la novela está el narrador como anunciándole la muerte, ¿sí? Pero es de una forma muy extraña porque piensen que el narrador a toda hora está rompiendo como la cuarta pared. Él está narrando y hace preguntas o nos dice, pero ella no se va a morir, yo no quiero que se muera. Como soy el narrador, no la voy a matar. Y al final la mata, ¿sí? Pero este último pedazo, es que sí, hay muchos que son hermosos, pero este último pedazo donde ella se está muriendo, el mismo narrador dice, hay un dejo de sensualidad en su deseo de morir. Y pienso que es
esto que dicen los franceses de que el orgasmo es la pequeña muerte y él dice, en la premuerte hay algo de sensualidad y es como, es el orgasmo de Macabea. Ella nació para sentir este orgasmo y eso me parece muy brutal porque lo siente y se muere. Ella durante toda la novela está diciendo cómo soy mujer. Soy porque soy mujer. ¿Qué significa ser mujer? Y el narrador muchas veces le dice, ella no nació para la tarea de ser mujer, porque ser mujer es ser una hierba nómada que busca el sol y el sol significa el deseo. Es decir, como que, como si Macabea no deseara nada. Pero al mismo tiempo el narrador en una parte va y nos suelta unas frases otras en donde dice Macabea tenía hambre de sentir, ella tenía hambre de llenar sus brazos sin abrazos. Es muy brutal porque dice el deseo, lo injusto del deseo de Macabea es que ella no lo sabe y por eso es tan doloroso. O sea, como que nada más su esencia, así ella no se sintiera mujer, así ella no se sintiera ser vivo, su misma esencia la hacía ser sensual. Y eso era como muy chocante. Entonces, hay que pensar en eso, que este cuento, esta novela, tiene una cosa que a mí me encanta mucho y que es algo que yo quise rescatar mucho en mi tesis y en mi escritura en general, que era como hablar del cuerpo, pero del cuerpo vacío, como el cuerpo como recipiente, porque así no la presenta el narrador. Es un cuerpo que no siente, es un cuerpo estúpido porque hacia los demás. Es que, bueno, tenemos que hablar, vamos a hacer un análisis de la obra de la estrella porque hay que hablar de ese narrador que Miguel odió. Es que entiendan que Clarice Lispector, a ella no le gustaba que le dijeran que era escritora, porque sentía que decir como yo soy escritora me aísla del mundo, es decir, tú ya no me vas a ver como mujer, sino me vas a ver como escritora y me vas a preguntar a todo ahora como, tú cómo planeas tus tramas y no sé qué, y yo quiero que tú me preguntes por mi experiencia, ¿sí? Pero eso es algo que pasa por ser mujer escritora, porque te invalida, ser escritora invalida el hecho de ser mujer, diferente a lo que pueda pasar con un hombre escritor, que a la gente por lo general le interesa realmente averiguar lo que pasa en la vida de este hombre antes de lo que pasa en la vida del escritor, antes de preguntar su opinión. Entonces, Clarice Lispector siendo muy abeja y siendo muy genial porque no tiene otra definición, elige un narrador hombre y es un narrador hombre que es tan egocéntrico y es tan hombre y escribe como un hombre que se tiene que meter dentro de la narración de una mujer. Exactamente, es un narrador súper pretencioso porque él cuando, a ver, aparte de que se manda sus 25 páginas de ensayo hablando sobre por qué escribir es una tarea y pues él tiene el derecho, entonces él lo va a hacer, no sé qué. Cuando empieza a narrar la historia de Macabea, él mete la cucharada. No, en cambio yo no soy nordestino, yo no sé qué significa ser nordestino, no sé qué. Entonces, Clarice Lispector en esta novela estaba jugando a ser una matrioshka, o sea, es uno dentro del otro, porque el efecto final es hablar de Macabea, pero para hablar de Macabea ella crea este narrador, pero este narrador es producto de Clarice Lispector, o sea, ella está haciendo un triple desplazamiento. Y cuando a ella le hicieron esta entrevista de las que le comenté, ella decía, yo soy esta mujer nordestina, porque Clarice Lispector, ella creo que es ucraniana, bueno, no recuerdo bien, sí, ucraniana. Y ella llegó a Brasil muy pequeña, pero llegó a una provincia de Brasil. Entonces ella también era nordestina. Y ella cuenta que esto proviene de una leída de cartas que le hicieron a ella, en donde también le dijeron, no, a ti te va a ir súper bien, eres la mejor. Y ella pensó, sería muy chistoso que después de que me dijeron todo esto, yo me muera.
Y ese es el efecto que ella causa. Entonces es muy genial. Esta mujer es brutal. Entonces, bueno, Clarice Lispector logra un efecto increíble que yo estoy segura, nunca lo averiguaremos, pero yo estoy segura que si ella hubiese decidido narrar de manera diferente la historia de Macabea, no tendría el mismo efecto. A ella le gusta mucho la narración en primera persona. Lo digo porque en sus cuentos casi siempre maneja la narración en primera persona, porque le permite hacer como el monólogo interno, el monólogo interior, y a ella le gusta mucho. Piensen que leer a Clarice Lispector es leer un ensayo, siempre, incluso en el cuento más corto. Ella siempre está haciendo un ensayo sobre la experiencia de vivir siendo mujer, sobre todo. Es muy consciente de eso, por eso la amo. Pero en su última novela, es que eso es lo impactante, en su última novela elige un hombre. Porque claro, ella ya nos dice, estoy mamada de que solo me pregunten por ser escritora. Y está tan mamada que es tramposa y en sus cuentos, más que narrar algo, nos cuenta su experiencia de ser mujer, o sea, como que lo camufla, como si a ti te importa solo lo que pasa con la escritora, me vale huevo porque te voy a contar lo que me pasa como mujer. Entonces es brutal. Y en en su última novela, En la hora de la estrella, ella decide, no, pues sí, así es, te interesa lo que es un escritor, toma tus perras 25 páginas de lo que significa ser escritor. Ajá. Entonces, aunque ustedes quieran y aunque a ustedes les mame ese narrador, porque lo entiendo, es que es un narrador fastidioso, o sea, eh, creo que todos lo hemos conocido, no solo como escritor, sino es una persona que todos hemos conocido en algún ámbito de nuestra vida, que se cree, mejor dicho, que la sabe todas y que es el mejor en lo que hace. Y es como, bueno, voy a narrar sobre esta persona porque creo que hay que narrar la experiencia humana. Entonces, también podemos sentir que el narrador a toda hora está como revictimizando a Macabea. Y lo que hace Clarice Lispector es que tú te des cuenta que que el narrador lo está revictimizando y tú estás como, ¿por qué hablas así de ella? Porque luego él es como, ay, pobrecita, es que es tan estúpida, es que está toda marchita, es que no sé qué. Y luego Clarice Lispector, escritora, logra filtrarse por la narración de este narrador y meter cosas hermosas, como por ejemplo, hay una parte, acabo de verlo porque es que ojalá ustedes vieran mi libro de La Hora de la Estrella, está lleno de post-its y de anotaciones, pero hay una parte en donde dice, su sueldo era tan poco que cuando podía se daba el lujo de comprarse una rosa. Y yo digo, es que es hermoso, hay tanto, es que entiendan que hay como una sensualidad en esa miseria, ¿sí? No es una romantización de la miseria, sino es el hecho de decir, tengo tan poca plata que lo único que voy a invertir es en algo que me haga sentir bien. Es genial. De hecho, sí, a mí también me pasaba mucho eso y curiosamente hay una parte en donde ella está sola, ¿no? Como que decide no ir al trabajo de dactilógrafa que tiene y se queda en la habitación donde solía compartir junto con otras 5 pelagatas ahí en el mismo cuarto, pero esta vez se queda sola. Parce, esa escena es tan diciente, es que no sé si, o sea, yo no entendería bien si es sensualidad, pero si es melancolía, es pura y dura melancolía, porque ella está sola y empieza a poner música y se ve al espejo por primera vez ella siente algo, ¿no? Como que se siente bien consigo misma, aunque ella es ignorante de eso. Ella no sabe que en realidad todas las personas la juzgan de mala forma. Esa parte en especial me parece que es la más íntima, esa es la palabra, es la más íntima. Y por ser así, me parece súper bonito. O sea, es que yo no sé, esa parte creo que es la que yo más, además del final, es la que yo más salvo de esa noveleta. Porque curiosamente después ella conoce a Olímpico, ¿no? Y ahí es cuando otra vez vuelve como a su estado anterior a la revelación de cuando ella estuvo sola.
Y hay una parte que el Clarice lo dice muy bellamente y es que en su momento de soledad, ese era su propio regalo dado por sí misma, ¿no? Como que nadie más le daba algo así salvo sí misma. Y no es la primera vez que lo menciona, ella de hecho al final también menciona algo como muy similar respecto a su soledad, pero sin duda, y ya aquí como desviándome al narrador, es un narrador tedioso, claro que sí, lo es, pero lo que tú dices, es decir, si no fuese así esa sensación contra él, el personaje, o sea, Macabea, no sería tan, ay, te quiero abrazar, sí, no sería como tan apegado, como tan afín. Porque si los dos fueran así, se pelearían entre ellos dos quién quiere ganarse la ternura del lector, pues. Pero como este piro es así, la Macabea es distinta, ¿no? Es como se siente más la empatía. Y es un efecto doble, me parece, en últimas. Y ahorita escuchándote con lo de Clarice, yo lo presentía, pero no lo confirmaba. Es decir, como el recurso de este narrador tan cascado. Y sí llega a ser muy presuntuoso y tal, pero obviamente es Clarice filtrada a través del narrador, pero hay unas partes que uno dice, salen con unas frases, pero maravillosas. Ay, yo noté varias, de hecho, yo tengo aquí una que dice, la vida se come a la vida, que es al final cuando cuando el narrador dice como el águila está a punto de cazar un ratón, algo así. Me parece que es muy bonito. Y además, también, o sea, yo nunca he leído la muerte tan bellamente como en esta parte, y es, ella murió de un momento a otro, Macabea murió de un momento a otro, así como cuando un carro, la llanta de un carro salta de la tierra, está suspendida en el aire por un momento y vuelve a tocar la tierra, así mismo, en ese lapso, ella murió. Parce, es muy bello. Hay que crecer, hay que crecer y obviamente la primera lectura que tuve hace que 2, 3 años por ahí era distinta a la que uno tiene ahora y uno descubre más cosas ahora, pero sin duda ya con esta relectura encuentro más cositas y es más, pega más duro, la verdad, pega más duro. Sí, es que eso es lo que hay que entender. A ver, ¿por qué yo propuse la hora de la estrella para este capítulo, para estos dos capítulos que hablan de la sensualidad, el erotismo, la intimidad? Porque todo lo que dice Miguel, todo esta novela, toda la parte macabea, tú tienes una sensación que no sabes qué es. Decimos es melancolía, pero es que luego se mandan unas cosas hermosas. ¿Y por qué digo que es la sensualidad? Porque a toda hora en esta novela hablan del hambre. Piense que Macabea es pobre y casi no puede comer. Es más, ella, hay una parte en donde dice ella como, luego cuando despierta no sabe más quién era. Solo un poco más tarde pensaba con satisfacción, soy dactilógrafa, virgen y me gusta la Coca-Cola. Entonces es como, sí, soy eso y tengo hambre. Entonces, inmediatamente en la parte de atrás, que es como la escena que más recuerdo, es como la escena que yo guardo en mi corazón, obviamente la muerte de Macabea, que además me parece súper mágica, porque Clarice Lispector tiene la capacidad de que tú imagines todo el escenario. Y me parece que esa escena va como en cámara lenta y tú puedes ver los brillos que ella narra y la lluvia mientras cae y Macabea y enrollada, es hermoso, pero hay una escena que recuerdo mucho y que me pega más duro cuando estoy cocinando sola en mi casa, que es cuando ella habla de que no tenía harina para hacer mandioca, no sé qué es mandioca, pero imaginemos que no tenía harina para hacerse una maicena y ella sale y ve un arco iris. Y entonces ella dice, y siente con vergüenza el deseo de ver otro y otro más. Y entonces, claro, tú estás en esta escena que es dolorosa, pero es como romántica y sientes también el deseo de Macabea de quiero ver más y más arcoíris. Y luego el pinche narrador, porque ese es el trabajo de este narrador, sale y dice, ella quiso más porque es una verdad, cuando se le da la mano, esa gentuza se agarra del codo. El pueblo sueña con hambre de todo. O sea, entonces yo recuerdo que
después de leer esta novela la primera vez, porque tenía que leerla para hacer un trabajo de la universidad. Yo hice un ensayo que se llamaba Hambre de Melancolía, porque eso es lo que tiene Clarice Lispector acá. Y la sensualidad de Macabea es espectacular porque no es con un otro, sino es con ella misma. Exacto, es una mirada hacia el interior, es ser capaz de desearse a sí misma, pero como ella era un recipiente vacío, era como muy, piensa que Macabea era como esas velas de cumpleaños que cuando se apagan siguen chispeando, así, pero nunca van a volver a prender, pero siguen chispeando. Ella era esa vela de cumpleaños, o sea, tenía sus chispazos y tú en un chispazo puedes decir, aquí es, aquí se va a dar cuenta, aquí va a existir y no lo hace. Entonces, además que es un coqueteo constante con la muerte en esa página que les estoy diciendo, es que les juro que si ustedes quisieran a señalar todas las frasesotas de la hora de la estrella, tendrían que subrayar todo el libro. Espera, entonces hay una parte que dice como debo decir que ella se volvía loca por los soldados. Así era. Cuando veía a uno pensaba con un estremecimiento de placer. ¿Será él quien me mate? Brutal. No, de hecho yo iba a contar esa porque yo dije, marica, qué comentario tan extraño. Pero sí, era ese tal cual, no tenía, era ese. Tú sigue. Sí, claro, entonces Macabea está siempre y entonces es muy interesante porque piensan que siempre estamos, es como ver una serie y ver siempre el personaje adentro. Es un personaje que interactúa muy poco con otros personajes, ¿sí? Pero porque la sensualidad de Macabea es interior, porque tenemos la oportunidad de verla interactuar con su primer y único novio, que es Olímpico de Jesús, y sus interacciones son horribles, o sea, tiene más química un zapato, sinceramente, es que eso, no. ¿Qué pasa? Que Macabea quiere ser querida, porque aunque ella no es consciente de eso, ella tiene el deseo de ser deseada, que es una vaina tan feminista por parte de Clarice Lispector que por eso es que hasta ahora la estamos recuperando estas nuevas generaciones de lectoras. El hecho de ser deseada, porque ella no quiere ser, sentirse deseada, no quiere ser como un objeto del deseo, sino ser capaz de sentir deseo por otra cosa y por eso ella siente deseo por ella misma, muy brutal. Entonces, claro, cuando vemos a Olímpico y vemos que él viene con una mentalidad, además que Olímpico está narrado desde una visión súper masculina, en donde él pretende cosas que no son, ahí mismo nos dicen que se las daba de muy burgués, pero él era huérfano, su padrastro le había intentado enseñar los modales, pero era tosco, brusco y finalmente deja a Macabea por otra mujer que es compañera del trabajo de Macabea. Y Macabea es tan pacífica que ella solo dice como, bueno, y ya. Y justamente ahí es cuando ya ella decide ir a lo de las cartas y se muere. Y es donde nos damos cuenta que ella nació para morirse. Y suena re suicida y re trágico esto, pero ese era su deseo, o sea, desde que nació ella estaba ahí como lista para despertar y la única forma que tenía de despertar era muriéndose. Y cuando uno se da cuenta de eso, por eso es que uno llora con esta novela, porque es que es una vaina espectacular. Y Clarice Lispector siendo consciente como de esa magia, siendo consciente de que el único orgasmo de Macabea va a ser morirse, te hace ir toda la narración pensando, aquí es, aquí, bueno, uy, ya consiguió novio, en este momento es. Y además que piensen que toda la hora de la estrella es un viaje al orgasmo, entonces claro, cuando le leen las cartas, ya estás llegando al clímax y claro, tú estás súper emocionada porque ya, ya vas a llegar, porque te están prometiendo que ella va a tener un futuro increíble, una suerte maravillosa, un hombre que la ama, felicidad, dinero, riqueza, abundancia. Está subiendo, 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 ¡pum! Se muere. Fue pucha, es muy brutal.
es muy brutal. Yo me podría quedar años hablando de La Hora de la Estrella, pero les juro que ustedes la leen y saltándose todo lo del narrador, ojo, no saltándose, no leyéndolo, pero como olvidándose de su estupidez y entendiendo por qué es así de estúpido, van a encontrar una novela demasiado poderosa. Si de hecho uno no puede llegar a ver a Macabea viva después, se me hacía a mí, o sea, es que sería muy extraño, ya toda la narración previa indica que su vida pues es como muy difícil, ¿no? Es como muy tediosa, es como muy apagada, muy complicada, muy de perderlo todo, de estar perdiendo todo el tiempo y tener esa pérdida constante. Entonces, lo que dice el narrador es cierto, o sea, ya era mejor para ella morir en realidad, ¿no? Y resulta duro, pero más trágico sería que estuviera viva todavía, se me hace a mí. Y se le hace al narrador y se te hace a ti también, entonces es como, bueno, sí, unas por otras. Es curioso porque esta cuestión del deseo que pasa en muchas cosas, yo tengo aquí anotada, por ejemplo, una en donde ella soñaba con sexo, pero se despertaba con culpa. Y es curioso porque es una culpa ciega. Es decir, ella cada vez que tenía este deseo, estas cosas buenas a través del cuerpo, ¿sí? Como un medio, pues, ella siempre rezaba y ahí decía que eran Ave Marías, pero en realidad no le rezaba a un Dios con cara, con cuerpo, sino que le rezaba solo por rezar, ¿no? Era como una religión muy ciega y era una forma de culpa, ¿no? Que ella decía, no, yo no puedo sentir algo bueno, si es algo bueno, es algo malo en realidad, todo debe ser algo malo en últimas. Y es curioso verlo desde ese lado. Hay otra parte también que, bueno, ese es el final, porque en realidad es curioso, ¿no? A Macabea le leen las cartas, pero ella tiene que esperar a otra persona que está atendiendo la cartómaga, creo que se llama, y a esta persona en realidad es a la que le dice que ella va a morir atropellada. ¿M? Es curioso que al final, ¿qué habrá pasado con esa otra persona, no? Con esa otra persona que salió llorando creyendo que iba a morir atropellada cuando ya por lógica uno supone que fue lo contrario, es decir, que le leyeron las cartas al revés. Sí, la protagonista Macabea murió atropellada, ¿qué habrá pasado con la otra persona, con la otra chica? A mí me parece curioso ese cruce ahí de destinos, que en últimas es eso, es destinos, y es el habla constante del futuro, porque uno tiene por mentalizado que el futuro es muerte, y sí, pero acá en esta novela el futuro se toca de distintas formas, en la muerte claramente, pero también en otras partes. Y de hecho está desde el inicio, o sea, me parece que en eso el narrador pues sí podrá ser muy tedioso, pero también es muy sincero, porque lo hace de una forma también muy bella, en el sentido de que abre con un sí, ¿no? Esta novela abre con un sí y termina con un sí, la palabra sí. Y dice que antes de todo, o sea, que todo comenzó con un sí, una molécula le dijo sí a la otra y así empezó la vida, ¿no? Y que antes de la prehistoria estaba la prehistoria, como que nunca hay un comienzo realmente. A mí me parece tan bonito pensar que dentro de esa infinitud de tiempo, él quiso contar una historia precisa y era la historia de Macabea. Puede que sea un tedioso, un mamón, hombre cansón, pero a pesar de todo se centró en una vida. O sea, parece que es un detalle, pero no es un detalle seguramente de él, es un detalle de Clarice, obviamente, pero es un detalle de que dentro de la infinitud se centró en la vida de una nadie, porque es en últimas eso, es una nadie, es una reemplazable, él mismo lo dice, puede ser cualquier mujer, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy bello también esa parte. Eso es otra cosa a rescatar, porque es algo que tiene Clarice Lispector en todos los cuentos que a propósito, tengo que recomendarles y bueno, se lo repetiré en la sección de recomendaciones, pero em, si les gusta La Hora de la Estrella o si piensan que meterse una vez con La Hora de la Estrella puede ser como una tarea muy titánica para ustedes en este momento, lean Felicidad clandestina y Restos de Carnaval de Clarice Lispector y les juro es que son unas vainas muy lindas, son unos cuentos preciosos. Y a lo que voy con esto es que en todos Clarice Lispector rescata eso, como lo otro, pero lo otro nadie, como esa niña que es una cualquiera, esa mujer que es una cualquiera, es un nadie, no, es como si no pudiéramos encontrar nada extraordinario de ellas, que Clarice lo hace y encuentra lo extraordinario y por eso
tú estás chillando cuando acabas la hora de la estrella y por eso lloras como con un sentimiento extraño cuando acabas los cuentos de Clarice Lispector, porque ella encuentra lo extraordinario y eso me parece genial, porque esa es la escritura de las mujeres, hablar de lo ordinario, de lo que es cualquier cosa. Mientras que en la escritura de los hombres siempre vemos lo épico, lo extraordinario, ¿sí? Nada más nos vamos a Gabriel García Márquez, que cuando nos narra Cien años de soledad, habla de la familia de los Buendía, que son re importantes porque son quienes fundaron Macondo y participaron en la guerra civil y estuvieron en la masacre de las bananeras y no sé qué, y entonces todos sus personajes hicieron cosas increíbles y ya, y entonces es como el deber ser, mientras que los personajes de Clarice Lispector fue como, ella quería leer un libro y se lo pidió prestado a una amiga. Esa es la sinopsis de Felicidad Clandestina. Otra sinopsis se las tiro ahí. Una niña quería que la disfrazaran para el carnaval, restos de carnaval. Y suena estúpido, pero es que son increíbles. Y lo mismo la hora de la estrella. Una mujer pobre le leen las cartas y se muere. Nada, es nada, pero es que es muy brutal. Entonces es muy genial, además, jugar con la ingenuidad de Macabea. Una de mis frases favoritas es esta. Ella sabía lo que era el deseo, aunque no supiera qué sabía. Era así. Se quedaba hambrienta, pero no de comida. Era un gusto medio doloroso que subía desde el bajo vientre y le erizaba las puntas de los senos y los brazos vacíos sin abrazos. Ella se volvía toda dramática y vivir dolía. Terminaba entonces medio nerviosa y Gloria le daba agua con azúcar. Ush, es que es muy brutal, es que, Dios, si yo me pudiera tatuar cada frase de la hora de la estrella, lo haría. Además, porque bueno, eso era lo que quería hablar y quería empezar con eso, pero es que me emocioné y se me fue la onda. Cuando a Clarice Lispector le preguntaron, ¿qué estás escribiendo? Ella dijo la sinopsis y entonces le dijeron, ¿y cuál es el título de este cuento, de esta novela? Y ella dijo, no se los puedo dar. Y entonces le dijeron, ¿por qué? Es clasificado, no sé qué. Y ya no, lo que pasa es que hay 13 títulos en esta novela y todos nos dicen algo, porque es la culpa es mía, o la hora de la estrella, o que ella se arregle, o el derecho al grito, o en cuanto al futuro, o lamento de un blues, o ella no sabe gritar, o una sensación de pérdida, o silbido en el viento oscuro, o yo no puedo hacer nada, o registro de los hechos previos. O historia lacrimógena del cordel o salida discreta por la puerta del fondo, porque el narrador al final dice, esta no fue como una gran muerte, ¿sí? Que es a lo que iba con los personajes sencillos. Cuando un personaje sencillo se muere, bueno, se murió. Es más el efecto que nos causa a nosotros como lectores el personaje, el hecho de la memorabilidad de su muerte. Mientras que para los personajes épicos, la muerte es épica, o sea, así empieza Cien años de soledad, ¿no? Está ahí parado y lo van a fusilar. Sí, se va a morir épicamente, mientras que Macabea le estrella un pinche carro, o sea, es espectacular. Entonces, como que nos están anunciando, incluso hay una parte donde dice Macabea que ella siente que está preparando un papel para cuando le llegue la hora de ser una estrella. Y la hora de ser una estrella es morirse. Ella lo dice, o sea, ella es consciente de eso, aunque no es consciente, es muy raro, es muy genial este cuento. Entonces, no sé, tienen que leerlo sí o sí. Les va a hacer como una cosa existencial muy heavy porque se empiezan a preguntar muchas cosas que es que el narrador, pretencioso y todo, pero hace unas observaciones increíbles, o sea, él en un momento dice, esto es Dios, esta es el alma, esto es el deseo, esto es ser mujer, esto es sufrir, esto es el amor, entonces como que tú también estás como, sí, ¿qué es esto?
Y como todo el tiempo tienes esta sensación de no puedo definir si esto es sensual o melancólico o triste o patético o lo que sea o melodramático, pues tú también te empiezas a hacer esas preguntas. Así que no, nada, es una novela corta que les va a cambiar la vida, que se leen una tarde que esté lloviendo, se la leen y lloran y no sé, les causa como mucha añoranza. Y si la vuelven a leer después de haberlo leído la primera vez, se van a dar cuenta que durante todo el tiempo les estuvieron diciendo, se va a morir, se va a morir, se va a morir. Y aunque el narrador diga, no, tranquilos, yo no la voy a matar, él mismo está diciendo, pero se va a morir, se va a morir, se va a morir. Entonces, como que viene ese dicho de algunos nacen estrellas y otros nacen estrellados. Y pues Macabea era como las dos, porque la estrellaron y fue estrella. Brutal. Bueno, ya, párenme. No, súper cool, súper cool. De hecho, a mí, yo no sé, esa era otra cosa, pero creo que en esta noveleta también hay mucha conciencia de la muerte y me parece curioso que tú hayas mencionado al principio que Clarice, tiempo después de que la noveleta fuera publicada, ella muriera, ¿no? Porque seguramente ella sabía que iba a morir. Y en esta novela, que hable de la muerte tan conscientemente, siempre me ha causado eso, como un, no sé, como un sinsabor o una especie de entender la proximidad de la muerte, porque no es la única autora, hay muchos autores, de hecho creo que eso parece ser una maldición, como un legado de escritores y escritoras, y es el hecho de que siempre se escribe en bocas de la muerte, en boca de la muerte, ¿no? Por ejemplo, te pongo Fernando Molano, poeta colombiano. Él también estaba próximo a morir y mucha de su producción, que no fue mucha también, pero es lo que hubo, producción literaria, es muy consciente de la muerte, parce. O sea, desde vista desde otra acera, ya hay una conciencia de la muerte, se me hacía a mí. Una muerte del otro y una muerte también de sí mismo. Clarice, obviamente, Bolaño cuando escribió 2666 también sabía que iba a morir y puta escribió hasta que realmente la escritura fue lo que lo mató, ¿no? Y también está el caso, que este sí es reciente, bueno, sí es reciente y es reciente para mí porque lo conocí hace poco, y es el de Julio Paredes, que también es colombiano. El man escribió la novela, ganó premio Alfaguara y a los 3 meses murió, parce. O sea, y en esa novela él habla de la muerte. Es muy curioso. Siempre me ha entrado un mal sin sabor, la verdad. Siempre me causa como una incomodidad pensar eso, pero a la vez digo que es el último grito. Es el último grito de una persona que quería escribir, ¿no? La última novela de una persona que sabe que va a morir siempre es un grito fuerte. Y eso me causa, no sé, me remueve, la verdad. Y es bonito saber también que Clarice lo hizo de alguna forma, pero lo hizo a su forma, no a la forma de los demás, sino a su forma. Y ya quería como salvar eso último. En realidad sí es una novela que pega, la verdad a mí la primera vez no me pegó. Esta con las charlas y eso sí pega, la verdad, pega durito y se siente más. Y es bueno también, se me hace a mí que charlarlo con alguien que lo sintió de esa forma, le muestre uno un poco también como su visualización de la obra, porque sí, creo que siempre son lecturas distintas y son distintas porque siempre hay contextos distintos corriendo a través de uno, pero es chévere como compartirlo, eso es lo bonito de la literatura, compartirlo, así que gracias Juana por contarnos a todos y a todas acerca de esta obra magistral y bueno, por mi parte creo que no hay más por comentar, no sé si creo que tú tampoco, entonces eso fue más, eso fue todo por un capítulo de Enredados Podcast, nos pueden seguir en Instagram como Enredados Podcast, también despedirme de los que están en Spotify, de los que están en YouTube, perro. Y no, muy chévere la conversación. Estaremos pillándonos dentro de otro capítulo que también va a ir por el mismo tema de la sensualidad. Podemos decir las lecturas, las que yo propuse fueron Lluvias de Marzo de Tomás González. Ese cuento está en el libro de El Rey del Onca Monca. Y no sé, Juana, ¿tú cuál fue la que propusiste? Bueno, está Lluvias de Marzo, está un capítulo especial de Un Mundo Huérfano de Giuseppe Caputo, escritor colombiano.
No recuerdo qué capítulo es. La ruleta, ya me acordé, sí, la ruleta. La ruleta de Un Mundo Huérfano de Giuseppe Caputo y Orián, tía Orián de Marvel Moreno. Entonces nos vamos por la región y creo que va a ser muy espectacular. Entonces, nada, gracias a todos por escucharnos, por escucharme hablar de mi novela favorita, porque es mi novela favorita. Mi vida cambió cuando llegó Clarice Lispector con esa novela. El color lila se volvió mi color favorito después de esa novela. Y creo que nosotros tenemos un capítulo que habla como del sonido de la melancolía. En ese capítulo hablamos de cosas parecidas. No me acuerdo si es de la primera o de la segunda temporada para que lo escuchen. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho, que compartan estas lecturas, que compartan este podcast y que, bueno, en YouTube si pueden, nos comenten si las leyeron, si les gustaron, si no les gustaron. Y en Spotify que respondan a las encuestas o preguntas que les dejamos. Es muy importante saber si les gusta de lo que estamos conversando. Y pues nada, gracias Miguel también por escucharme siempre. Y nada, nos vemos en un siguiente capítulo de Enredados Podcast.